Queridos alumnos, queridas alumnas, qué alegría verles nuevamente. Muy buena tarde para todos ustedes. Para quienes están en clase presencial también, muy buenas tardes. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a la materia que estamos cursando, que se llama Historia de la Biblia y sus traducciones. Eh, Estamos analizando, estamos tratando de descubrir y disfrutar este proceso maravilloso que ha tenido el texto sagrado en cuanto a su formación y la manera en que ha llegado a nosotros. Ha sido todo un proceso, ha sido todo un desafío. El hecho de que hoy en día tengamos en nuestras manos las Sagradas Escrituras y que, bueno, a partir de allí nosotros podamos entender y comprender muchas de las cosas de la revelación de Dios. Así que, bueno, bienvenidos, bienvenidas a la clase que tendremos hoy. Y lo que vamos a mirar en esta clase es tratar de descifrar un poco, no lo sabemos porque hay muchos siglos de diferencia, pero tratar de descifrar un poco cómo es que el Antiguo Testamento, vamos a partir, la clase va a tratar sobre el Antiguo Testamento, cómo el Antiguo Testamento, con estos 39 libros que nosotros consideramos canónicos, vinieron a ser parte de la palabra de Dios. ¿Cómo se formó estos 39 libros? ¿Cómo se escribieron? ¿En qué momento? ¿Bajo qué circunstancias? Es que haremos un recorrido muy generalizado al respecto, como para que tengamos nosotros una idea respecto de cómo se fue formando, forjando, ¿verdad? Las distintas tradiciones que los autores bíblicos retoman, ya sea en tradición oral o en tradición escrita, retoman y la transmiten, ¿verdad? La transmiten. Y ahora nosotros escuchamos historias como eh, cuando Abraham, por ejemplo, le busca esposa a su hijo Isaac. Encontramos historias como la de un panadero y un copero, ¿no? Que fueron compañeros de celda de un hombre llamado José. Hoy encontramos historias que tienen que ver con un maná que cae del cielo. Hoy encontramos historias de una suegra y una nuera, ¿no es cierto?, que ah, pasan una desgracia familiar. Es decir, hoy encontramos estas historias que se desarrollan en el Antiguo Testamento y que se han ido forjando, se han ido formando, se han ido escribiendo, se han ido compilando de una manera tan increíble que, insisto, hoy tenemos la bendición de tenerla como escritura sagrada. Y la clase de hoy va a versar en cómo este proceso de formación del Antiguo Testamento llegó a ser lo que ahora nosotros lo tenemos como palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Voy a compartir la clase, la pantalla para guiarnos en la presentación y vamos a mirar ahora, entonces, como dije, el canon hebreo, el canon de Palestina, el el canon del Antiguo Testamento hebreo. No así el griego, eso lo vamos a ver posteriormente. Hoy solamente vamos a ver lo que es el canon hebreo. Bueno, necesitamos, queridos alumnos, y para mí es muy importante que ustedes puedan o podamos juntos hacer un breve recorrido, insisto, muy generalizado por los momentos históricos más importantes del pueblo de Israel, que son los momentos que consagra el Antiguo Testamento, que son las historias que nosotros vemos reflejadas en libros como Génesis, Éxodo, Levítico, Números, etcétera, 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 pero que es muy importante articularlos. Es importante más o menos colocarlos en una línea de tiempo que nos permita a nosotros mirar de manera macro, de manera generalizada, estos eventos históricos que le dieron razón de ser a un pueblo llamado Israel y que, insisto,
son historias que nosotros leemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Entonces, para mí es importante que ustedes como alumnos los tengan perfectamente claro, ¿verdad? Porque si ustedes, esta clase es muy importante, porque en la medida en que ustedes tengan claro los momentos históricos más importantes de un pueblo llamado Israel, en esa medida ustedes no se van a perder en el transcurso de las demás materias que vamos a tener. Ustedes van a tener muy claro cómo fue esa línea histórica de esos eventos históricos, que cuando nosotros hablemos del Reino del Norte, del Reino del Sur, del Reino Unido, de la época de la Restauración, cuando hablemos de la época del exilio, cuando hablemos de la época de los jueces, cuando hablemos de la época sapiencial, cuando hablemos de un montón de cosas, ¿no? Ustedes no se pierdan, ¿no? Sino que identifiquen con claridad en qué momento histórico de la vida de un pueblo llamado Israel estamos parados. Entonces, por eso es muy importante esta clase. El primero tiene que ver, queridos alumnos, con el círculo de las tradiciones patriarcales. La época patriarcal que inicia a partir de Génesis 12, que es aquí donde vamos a tener nuestra partida, ¿verdad? Los capítulos 1 al 11 de Génesis son capítulos que vamos a analizar en otro momento, pero de manera histórica vamos a partir de un personaje llamado Abraham, ¿verdad? Un personaje llamado Abraham. Abraham entonces será la parte fundante del nacionalismo judío que permitirá a los israelitas reconocer su inicio como nación. Y entonces esta idea de inicio como nación estará fundamentada en un hombre llamado Abraham de Ur de los Caldeos, que Dios lo llama y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Se casa con una mujer llamada Sara, Saraí, ¿verdad? Y conciben, vamos a poner, voy a decirlo de manera generalizada, conciben a su hijo Isaac, que es el hijo de la promesa, el segundo gran patriarca donde va a descansar la fe judía, el patriarca Isaac. Isaac se casará con una hermosa mujer llamada Rebeca, y de ahí nacerán dos hijos, ¿verdad? Los mellizos o gemelos. Uno se llamará Esaú y el otro se llamará Jacob. Y entonces la tradición bíblica pondrá mayor énfasis al menor de ellos, diríamos, llamado Jacob. Y nacerán así las tradiciones o las historias relativas al tercer gran patriarca fundacional nacionalista del pueblo de Israel llamado Jacob. Estos círculos, hermanos, tendrá varias mujeres, Jacob, pero la más significativa será Raquel. Este, según el texto bíblico, será la que más amará Jacob. Bueno, pero no menospreciemos a las dos mujeres anteriores. Así nacen las tradiciones o las historias de estos tres grandes personajes llamados los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Estos nombres serán fundamentales para empezar a desarrollar la teología de lo que Dios representará. Dios se hará nombrar en estas tradiciones bíblicas como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ¿no? Esa será la denominación con la cual el pueblo empezará a identificar la revelación de Dios. Esta época patriarcal, hermanos queridos, debemos ser en justa medida equitativos, porque no solamente tenemos que hablar de los patriarcas, sino de las matriarcas. Las mujeres jugaron un papel fundamental en la vida de estos tres personajes, ¿verdad? Tenemos a Sara o Saraí, tenemos a Raquel y tenemos a Rebeca. Rebeca o Raquel, que serían las mujeres más amadas, representativas, honradas del judaísmo, como matriarcas también de este periodo. Nosotros por lo regular hemos olvidado a las mujeres, ¿no es cierto?, por las cosmovisiones socioculturales que tenemos, pero en honor a la verdad, las matriarcas jugaron un papel fundamental en todo esto.
La época patriarcal dará paso a un círculo de tradiciones de los 12 hijos, o más bien 13 hijos que tiene Jacob, porque a veces solamente consideramos a los 12 hombres, pero de manera muy discriminatoria hacemos a un lado a su hija, a una mujer llamada Dina, que también fue su hija, pero las tradiciones bíblicas, ¿no es cierto?, han como dado mayor énfasis a los hombres. Entonces tenemos a 12 hombres, ¿no es cierto?, que vendrán a ser los 12 jefes de las tribus o los 12 patriarcas o los 12 referentes del nacionalismo judío. Pero curiosamente, queridos alumnos, las historias bíblicas girarán en torno a uno de ellos, ¿verdad? A uno de ellos llamado José, que al parecer José tiene muchos capítulos, ¿verdad? Se le asignan muchos capítulos de la tradición bíblica para contarnos su historia. José no es el primogénito, ¿verdad? Sino más bien es uno de los hijos de la mujer que más amó Jacob, junto con su hermano Benjamín, ¿verdad? Son los dos personajes que las tradiciones bíblicas le van a dar a mayor peso, principalmente a José. Y entonces se desarrollará la idea de una gran hambre. José es vendido por sus hermanos, tiene sueños, pasa varias peripecias por la cautividad que tiene en Egipto. Al final el Señor le honra y lo coloca como el vicerregente o el segundo al mando del imperio más poderoso en ese momento conocido, que es el reino egipcio. Y entonces él predice una gran sequía, lo coronan, lo llevan al nivel más alto del estado político de Egipto, y entonces manda a traer a su padre, ¿verdad? Y a sus hermanos para que ellos no mueran en tierra de Canaán por hambre, sino que vayan a Egipto y queden con él. El faraón les asigna a ellos una ciudad aparte, ¿no es cierto? Y que evidentemente estas historias de José son el puntapié, diríamos, para saber por qué los israelitas van a Egipto, ¿verdad? ¿Por qué los israelitas llegan a Egipto? Y llegan a Egipto porque José, ¿no?, los lleva allí y les da la tierra, una ciudad llamada Josén. Bueno, el texto bíblico, hermanos, calla entonces, hace un silencio muy profundo de muchos años, ¿verdad? De muchos años. Por lo pronto, 4 siglos. 4 siglos donde el texto sagrado guarda silencio. No sabemos qué sucedió en esos 4 siglos. No sabemos nada de la idiosincrasia que desarrolló el pueblo de Israel en su cautividad con Egipto. Lo que sabemos es que durante todo ese tiempo, 430 años, Israel termina siendo esclavo de los egipcios, ¿verdad? Y insisto, fueron 4 siglos de tradición oral que, insisto, vinieron trayendo por parte de las personajes como Abraham, como Sara, como Isaac, como Rebeca, como Esaú, etcétera. Estas tradiciones patriarcales, evidentemente, se traspasaron por la tradición oral, porque evidentemente los israelitas que estaban en Egipto, pues no iban a la escuela, no escribían nada, eran esclavos. Por lo tanto, las tradiciones de los patriarcas pasa de manera oral. Este cautiverio es significativo para el pueblo de Israel. Quiero decirles que usted incluso lo vamos a ir descubriendo en la medida que vayamos. Este evento de la cautividad de Israel en Egipto marcó profundamente la teología israelita, profundamente. Si hay algo que se repite de manera constante en los profetas, en los salmos, en la mentalidad de la ley o de la Torá, tiene que ver con la esclavitud en Egipto y su consecuente liberación. ¿Ok? Quedó muy marcado en la impronta del pueblo, quedó muy marcado en su mente y en su corazón
el tema de la cautividad. Bueno, entonces nosotros encontramos la tradición de un personaje llamado Moisés, ¿verdad? Un personaje del cual históricamente y arqueológicamente no se encuentran vestigios de la existencia de Moisés. Nosotros conocemos de un hombre llamado Moisés por el texto bíblico, ¿verdad? Por el texto bíblico, pero no hay ningún indicio extra bíblico que nos haga hacer referencia a Moisés. Por eso es que muchos eruditos hoy en día cuestionan la historicidad de Moisés, es decir, muchos dicen que Moisés no existió. Sin embargo, el texto bíblico menciona esta figura muy importantísima para el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque Moisés entonces va a ser el gran libertador. Va a adquirir esta figura de libertador y mucha gente lo va a recordar como el libertador. Otros lo van a recordar como el profeta. Otros lo van a recordar como el gran legislador. Otros lo van a recordar como el asesino de este, eh, ah, capataces egipcios. Otros lo van a recordar como alguien que no tenía mucha paciencia y que quiebra las tablas con bronca, diríamos, ¿no? Hay muchas tradiciones que se van a forjar en torno a Moisés. Tan es así que los primeros 5 libros de la Biblia se le van a atribuir a él, ¿no? No en este momento, se le van a atribuir muchos siglos después. Pero la salida del pueblo con estas señales milagrosas, estos 10 grandes milagros o plagas que se le conocen, ¿no? Con el que sale el pueblo de Israel, colocan, insisto, a Moisés en esta figura del libertador, ¿verdad? Entonces, Moisés logra sacar al pueblo después del azote de las plagas o los eventos. Pasa el tema del Mar Rojo, ¿no es cierto? Donde se abre el mar en dos, hay un canto ahí que se le atribuye a María. Y finalmente se coloca en un lugar muy importantísimo, no solo para la religiosidad judía, sino para la teología judía e incluso la teología cristiana, que es el Sinaí, ¿verdad? Entonces el pueblo que ha sido liberado llega hasta el Sinaí, porque será en el Sinaí donde Dios, según el relato, dará no solo la ley moral, sino que siglos después se escribirá un código que se le llama el Código de la Alianza y que se incrustará inmediatamente después de los 10 mandamientos. Este evento del Sinaí es un evento por demás teofánico, ¿verdad? Por demás teofánico. ¿Qué quiero decir con este término teofánico? Porque la montaña sagrada, ¿verdad? O el monte sagrado, Sinaí, que nosotros le llamamos, después habrá tradiciones que no le dirán Sinaí, sino que le dirán Horeb, cualquiera de esos dos, ¿no es cierto? Serán una aparición gloriosa de la revelación de Dios. A eso se le llama un evento teofánico, ¿verdad? Una revelación sobrenatural. Porque cuando Dios da su ley, hay relámpagos, la tierra tiembla, hay una humareda, ¿no es cierto?, que sale de la montaña. Es todo un espectáculo sobrenatural en donde Dios da su ordenanza. Esto lo encontramos en el libro del Éxodo, ¿verdad? Vamos ahora en el libro del Éxodo que nos permite conocerlo. Pero después hay una historia, ¿verdad?, que nos cuenta que el pueblo termina edificando un ídolo, ¿verdad? Un ídolo que Moisés se da cuenta, se enoja, rompe las tablas, las tiene que volver a escribir. Dios le dice al pueblo que, bueno, ahora por su desobediencia, por no haber confiado en él, van a tener que vagar por el desierto durante 40 años. Este número 40, queridos alumnos, tómenlo siempre en cuenta porque será un número muy importante, será un número teológico, será un número que va a representar una realidad. El desierto, en el texto sagrado, en la Biblia, el desierto significa purificación, ¿verdad? Purificación. Quienes
pasan por el desierto, pasan por un proceso de prueba, de lucha, de purificación. Por eso es que el pueblo durante 40 años vaga durante el desierto. No es porque Dios se haya perdido. Dios no perdió la brújula. Solo para ponerles un ejemplo, el Sinaí está aquí. Esto es ilustrativo solamente, por favor. El Sinaí está aquí y la tierra de Canaán está aquí. Es decir, dentro de muy poquito, no sé, un par de días, Israel podría haber llegado a la tierra prometida, ¿verdad? Pero entonces el pueblo va y pasa por todo un camino sinuoso, ¿no? Que le dura 40 años. El texto bíblico dice que ese fue el tiempo que Dios permitió para que los hombres que habían pecado contra Él murieran en el desierto y una nueva generación se levantara para que pudieran ser dignos de poseer la tierra prometida. El desierto entonces se convierte en un signo de prueba, de purificación, ¿verdad? Y pasan 40 años. Una vez pasado este tiempo, nos encontramos ahora en las llanuras de Moab, ¿verdad? Las llanuras de Moab serán el parteaguas o serán el símbolo del código deuteronómico. ¿Ah? Recapitulo un poco, un segundito voy para atrás. Este punto del Sinaí al desierto por un lapso de 40 años encontramos en el libro de Números, ¿ok? En el libro de Números. Cuando ya nos colocamos en las llanuras de Moab, y estamos en el libro del Deuteronomio, ¿verdad? El pueblo finalmente, después de pasar por el desierto, todas estas penalidades y no hay agua, no hay comida, se quejan, murmuran contra Moisés, quieren volver a Egipto, pasan por un montón de peripecias, ¿no? Que encontramos en el libro de Números. Finalmente Dios conduce a su pueblo y los coloca a orillas del río Jordán en las llanuras de Moab. Es allí donde se da el código deuteronómico más importante que Israel va a observar durante muchos siglos, que le va a dar su esencia, que le va a dar la razón de ser. Van a ser las leyes, los códigos legales, ¿verdad? Los códigos legales que Dios va a dar a través de Moisés o en nombre de Moisés y que en el Deuteronomio estarán consagrados. Por eso, la historia deuteronomista es una historia muy importantísima porque, insisto, será la base legal, cultural y cultural de un pueblo que se tiene que abrir paso en medio de una tierra nueva, ¿verdad? De una tierra nueva. Bueno, en las llanuras de Moab no solamente se dan los grandes discursos de Moisés basados en los códigos deuteronómicos, sino también está la muerte del gran libertador, ¿verdad? Se registra la muerte, el llanto del pueblo, el reconocer a Moisés como esto, nadie sabe su tumba, etcétera. Sube al monte, Dios le permite contemplar la tierra prometida, pero no lo deja pasar. Y entonces surge una figura importantísima también, que es la figura de Josué, ¿verdad? Entonces, una vez que muere Moisés, el pueblo está listo para que Josué los cruce, ¿verdad? Por el río Jordán para poseer la tierra prometida. Y entonces tenemos el cruce del Jordán para conquistar Canaán, ¿verdad? Ahora, aunque hay muchos himnos que hablan sobre Canaán y muchos cantos muy bonitos sobre Canaán, hemos de reconocer que la tierra de Canaán es una tierra profundamente idolátrica, es una tierra profundamente mala, diríamos, ¿no? Y es donde el pueblo tiene que poseer porque Dios le había prometido a Abraham, ¿verdad? Dios le había prometido a Abraham que su descendencia tendría una nación propia, una tierra propia, un pueblo propio. Y ese pueblo era la tierra de Canaán, que estaba al otro lado del Jordán. Así que el pueblo es conducido por este personaje maravilloso, es un personaje conquistador, es un personaje guerrero, como lo es Josué. Y entonces empieza la lucha
por sacar a todos los pueblos que existen asentados allí. Y el más significativo que tenemos, ¿no? La lucha más importante, porque esa no la aprendimos desde chiquititos, tiene que ver con la derrota de Jericó, ¿no? Con esta historia sobrenatural de dar vueltas y gritar y las murallas caen y el pueblo conquista esta ciudad que era muy importante, ¿eh? Muy importante y muy poderosa en la tierra de Canaán. Así es que empiezan las conquistas, empiezan las luchas, y una vez que más o menos, y pongo entre comillas, más o menos han quitado a todos los pueblos, los heteos, los fereceos, los hititas, los amonitas, los amorreos, etcétera, 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 ¿verdad? Este, el pueblo empieza a repartirse. Dijeron, bueno, está bien, ya acabamos el periodo de conquista, no sacaron a todos los pueblos idolátricos. Dios les había dicho, saquen a todos los pueblos, no lo sacaron. Y ese fue su problema. Ese fue el gran problema de Israel, ¿verdad? El gran problema. Entonces no lo sacan y empiezan a convivir con otros pueblos que tenían otros dioses. Pero para eso empiezan a repartirse la tierra. Y dicen, ok, bueno, los de Isaacar tomamos esta tierra, los de Zabulón nos vamos para acá, los benjaminitas de este lado, los judaítas nos acomodamos acá. Entonces, en la tierra de Canaán, ya lo vamos a ver después en un mapa, en la parte sur de la tierra se asientan dos importantes tribus, que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y en la parte norte se asientan las demás tribus, ¿no? Los rubenitas, los de Isaacar, los zabulonitas, y demás. Bueno, ahí me voy a quedar para no meterlos en conflicto con Efraín y con Manasés. Pero entonces empiezan a repartir la tierra. Bueno, listo, ya conquistamos, vamos a hacer aquí. Entonces cada uno empieza a formar su propia tribu. Y entonces lo que sucede, hermanos, es que se empiezan a distribuir por tribus, ¿verdad? Como por estados o departamentos. Entonces los de Zabulón decían, bueno, acá los de Zabulón nos arreglamos y los de Zabulón decimos cómo nos vamos a comportar, cómo vamos a hacer, qué vamos a decir, cuáles son nuestras normas, cuáles son nuestra cultura, etcétera, etcétera. Los benjaminitas dijeron lo mismo, bueno, nosotros ya tenemos nuestro territorio, tal, 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 así que nosotros nos quedamos. Y entonces parece ser que cada tribu se arregló como pudo, ¿verdad? Cada tribu se arregla como puede y, y así inicia la historia sedentaria, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Es decir, un pueblo que ya se asienta. Finalmente venían del desierto, venían de tienda en tienda y ahora ya tienen su propia tierra, ¿no? Una tierra que Dios les había prometido. Y entonces empieza su propia historia. Ahora, ¿a qué nos dedicamos? Porque en la época de Abraham, de Isaac, de Jacob, bueno, ellos iban de tienda en tienda, llevaban animales y no estaban en un lugar fijo. Luego estuvimos 400 años esclavos, pues lo único que nos dedicamos fue a construir pirámides, ¿no? O efigies de los faraones. Ahora nosotros ya estamos aquí, tenemos una tierra, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces comienza la agricultura, ¿no? La agricultura como medio de sostenimiento. La economía de Israel empieza a ser del campo, ¿verdad? Empiezan a sembrar, empieza el ganado, empieza el pastoreo, de una manera ya más formal, ¿verdad? Entonces tienen su propia tierra y de a poquito entonces, insisto, cada uno de ellos va armando su propia ideología, ¿verdad? Cada uno, cada tribu va diciendo cómo se va a comportar. Y eso da paso a la época de los jueces. Anteriormente, lo que acabo de decir está en el libro de Josué y luego viene el libro de los jueces. Bueno, resulta que el libro de los jueces es el libro más, ah, no sé ya cómo llamarlo, ¿no? Refleja una realidad muy interesante, porque recuerdan que les dije que Israel, Dios le había dicho a Israel, saquen a todos los pueblos. Israel no. Dijo, no, vamos a dejar a estos.
¿Qué es lo que sucedió? Que empezaron a contaminarse con los cultos paganos, principalmente a una deidad llamada Baal y a Será, ¿no? Porque Baal era el dios de la agricultura, ¿no? Los cananitas le rendían culto a Baal porque Baal provocaba las lluvias que hacía que la tierra fructificara. Entonces, imagínense, ¿a qué se dedicaron ahora los israelitas? Pues a cultivar la tierra. ¿De quién necesitan? De Baal, ¿verdad? Necesitan de Baal para que traiga lluvia y de tierra. Entonces resulta que empiezan a contaminarse, empiezan a dar culto a Baal y empieza todo un desenfreno, ¿no? Dice el libro de Jueces que como no había quien pusiera orden entre las tribus, cada uno hacía lo que más le placía, ¿no? Y entonces había algunas revueltas, ¿no? Pueblos, los pueblos que no sacaron de allí, empezaron a oprimir a ciertas tribus, ¿no? En ciertos momentos. En ciertos momentos. Pasaron muchos años, la época de los jueces, no fue una época corta. Entonces, en una época venían los amonitas, ¿no es cierto? Este, los amorreos y la, oprimían a unas tribus, ¿no? No a todas, ¿eh? No a todas, a unas tribus. Esas tribus clamaban y decían, oh Señor, hemos pecado contra ti, hemos abandonado tu palabra, nos hemos, ¿cómo se llama?, dedicado a ídolos falsos y mira, ahora vienen estos pueblos enemigos, nos oprimen, nos saquean, nos matan, nos sacan la comida. Ayúdanos, ayúdanos. ¿Y qué surge? La figura del juez o la figura del salvador o la figura de estos héroes, ¿no? De estos héroes salvadores que se empiezan a gestar como jueces, ¿no? Este, el caso más sonado, diríamos, el caso más como juez mayor que se le conoce, Sansón, por ejemplo, ¿verdad? Sansón. Entonces Dios levanta a un hombre en algún momento y dice, bueno, el espíritu caía sobre ese hombre y empezaba a hacer cosas, ¿no? Gedeón es otro gran este, juez, Saot, por ejemplo, etcétera. Entonces empiezan a levantarse estos personajes, ¿no? Como héroes nacionalistas para defender al pueblo. Y entonces lo que hacen es vencer a los pueblos, matándolos, matan al rey, matan a, a quienes están allí, ¿cómo se llama? Oprimiéndolos. Y el pueblo entra en paz, ¿verdad? Dicen, ay, vaya, por fin. Y entonces dice, bueno, y reinó Sansón o reinó Gedeón tantos años y hubo paz en la tierra. Pero luego en otro sector de las tribus hay otro conflicto, ¿verdad? Entonces es una época muy oscura, la época de los jueces, muy oscura, ¿verdad? Tan oscura es la historia de los jueces que encontramos la famosa historia del asesinato de la mujer del levita, la concubina del levita, que termina siendo violada brutalmente por los benjaminitas, ¿ah? Por la tribu de Benjamín. Esta mujer es violada de manera reiterada, es una violación tumultuaria que termina agonizando y termina siendo muerta. Se murió, ¿no? O la mataron. El esposo toma el cuerpo de la mujer, lo corta en 12 pedazos, ¿no? Corta el cuerpo en 12 pedazos y lo distribuye entre las tribus para darse cuenta. Es la primera historia de un enfrentamiento entre hermanos que va a durar muchos siglos, ¿eh? Los israelitas nunca se quisieron entre hermanos. Entonces las 11 tribus se levantan para pelear contra su hermano Benjamín. Y es una historia de verdad terrible, angustiante. Hay mucho llanto en esa historia. Pero esa historia nos hace ver cómo en esa época, como no había quien dijera algo, ¿verdad? Porque los jueces eran locales,
Es decir, Sansón no es que reinó en todas las tribus, o Gedeón, o Adad, o Débora, etcétera. Entonces, cada uno hacía lo que quería, ¿verdad? Es una época muy oscura, y ya cuando veamos este libro en particular, hablaremos más al respecto. Y entonces resulta que, como la verdad no podían seguir así, eh, perdónenme la expresión coloquial, rascándose las uñas cada uno como pudiera, necesitan un rey, ¿verdad? Necesitan un rey. Porque resulta que las naciones que rodean a Israel, que son muchas y mucho más antiguas que Israel, tienen sus propios reyes, ¿verdad? La monarquía era y es, porque todavía hay un sistema monárquico, la forma de gobierno que encontraron las civilizaciones antiguas para tener, primero, sujeto al pueblo, ¿verdad? O subyugado al pueblo, porque el rey era el que mandaba, una persona, y también hacía que los demás pueblos no se metieran con ese pueblo porque el rey los defendía, ¿no? Entonces, hay un cambio de la teocracia a la monarquía. Teocracia es una palabra que se divide en dos, teos y kratos, el gobierno de Dios. Porque en la época de los jueces se levantaban porque el Espíritu de Dios venía sobre ellos. Entonces era Dios quien gobernaba, era Dios quien finalmente decía, salvemos al pueblo de tal o cual cosa. Pero entonces el pueblo dijo, no, ya no podemos más, nosotros queremos ser como los otros pueblos, ¿no? Y bueno, ¿qué quieren? Entra aquí un personaje muy interesante llamado Samuel. Y dijo, bueno, ¿y qué quieren? Y queremos un rey. Pero paren un poco, el rey es Dios. No, 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 no. Nosotros queremos un rey de carne y hueso, un rey que nos gobierne. Samuel le dice, pero escúchenme, los reyes tienen a su disposición ejércitos y los ejércitos vienen de sus hijos van a ser los soldados del rey que van a ir a batalla y van a morir. No nos importa, dijeron el pueblo, no nos importa, le damos nuestros hijos, si hay que tener un ejército, le damos. Samuel les dijo, pero paren un poco, los reyes necesitan plata para vivir, los reyes viven bien, comen bien, tienen palacios, tienen concubinas, tienen comida buena. Y para eso, para mantener el rey, tienen que poner impuestos. ¿Y quién creen que paga los impuestos? El pueblo. ¿Y qué dijo el pueblo? No nos importa. Nosotros pagamos los impuestos. Todo lo que haya que ser necesario, lo queremos porque queremos un rey. Y entonces surge la monarquía, hermanos. Surge el primer rey de Israel, ¿verdad? Que las tradiciones bíblicas son muy cortas. Hay muy pocas tradiciones sobre el primer rey llamado Saúl, ¿verdad? Y algunas tradiciones lo dejan muy mal parado a Saúl. Hay una razón por eso, pero esa la platicamos después. Y bueno, entonces viene Saúl, Saúl es el primer rey, todo bien, está tratando de que las tribus lo reconozcan como rey y más o menos él decir, bueno, vamos a poner un gobierno que todos estemos contentos. No lo logra del todo, porque su reinado es muy corto, desobedece a Dios, Dios lo quita del lugar y nace otro rey, ¿verdad? O se coloca otro rey llamado David. David será otro personajísimo. Moisés y David serán los personajes centrales en el desarrollo de la historia de Israel, del Antiguo Testamento. Y entonces David lo que va a hacer es que, ay, ¿qué hice? Viene el Reino Unido y entonces los del Reino del Sur, que para ese tiempo eran las dos tribus, la de Benjamín y la de Judá. Esas dos tribus hicieron un reino, ¿verdad? Así que esas dos tribus se alían y dicen, che, nosotros necesitamos un rey. ¿Y quién? Y David. Bueno, y ungen a David como rey. Después de un tiempo, los reinos del norte, ¿verdad? Los reinos del norte, las 10 tribus restantes dijeron, a ver, no nos gusta mucho la idea, pero los otros pueblos nos están atacando, necesitamos estar unidos. Y bueno, vamos a reconocer a David. Entonces van, hablan con David, le dicen, nosotros también queremos que seas nuestro rey. David es el personaje, queridos alumnos, que une al reino, ¿verdad? En definitiva,
40 años, David coloca al reino bajo un mismo régimen y todas las tribus lo reconocían en su autoridad. Así que David inicia una campaña de expansión, hace más grande al reino, conquista nuevos territorios, va a la guerra. David derrama mucha sangre. Y entonces David dice, bueno, ok, ya tenemos, ya estamos juntos, diríamos, ¿no? Las 12 tribus. Pero como todo reino necesitamos una capital, ¿no? La capital del reino. Y David dice, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Y ahora qué hago? Y entonces, muy hábilmente, David, muy hábilmente, voy a graficarlo así, hermanos, es ilustrativo. Eh, los reinos del norte son aquí, del sur, ¿verdad? Dijimos que 2 tribus y el reino del norte está aquí. Bueno, estos 2 reinos en la época de David funcionaban bien, obedecían a David. Entonces, había un lugar, hermanos, al norte del reino del sur y al sur del reino del norte. Espero no confundirlos, es decir, más o menos a la mitad entre estos 2 reinos, geográficamente hablando, a la mitad. Pero dentro del reino del sur, ¿eh? Dentro de los límites del reino del sur y muy pegadito en la frontera del reino del norte, había una ciudad llamada Jebús. Entonces David dijo, listo, para que no se enojen, porque si yo pongo la capital del reino bien hacia el sur, las tribus del norte van a decir, pero para un poco, ¿por qué vas a poner la capital del reino ahí? O si David ponía la capital del reino en el norte, ¿no? En Samaria, por ejemplo, pues el reino del sur va a decir, no, para un poco, o sea, entonces David lo hizo entre medio, ¿no? Pero dentro del reino del sur, muy cerquita de la frontera del reino del norte. Entonces David conquista la ciudad de los jebuseos y le cambia el nombre y le pone Jerusalén. Y será la capital del reino. Hasta hoy. ¿Mm? Hasta hoy. Entonces, hábilmente, nadie se opuso. Dijo, bueno, está cerca del reino del norte, está cerca del reino del sur, listo. No hubo ningún problema porque David colocara la capital del reino, Jerusalén, en ese sitio. Pero bueno, conocemos las historias de David. Dios no le permite a David construir el templo. El templo va a ser fundamental, ¿eh? Para esta época. Porque hasta aquí venía el arca de la alianza, la tienda del tabernáculo en función. Pero David quiere construirle un templo a Yahvé, ¿no? Templo hermoso, maravilloso, tenía todo. Dios no se lo permite porque sus manos están manchadas de sangre y entonces dice, no, no vas a ser vos, va a ser tu hijo. Pero David recogió todo el material, ¿eh? David hizo la colecta, diríamos, para tener todo para construir el templo, pero finalmente quien lo construye es su hijo Salomón. No me voy a meter en esas historias conspirativas de cómo Salomón llega al trono, porque Salomón, el hijo de David, no llega tan fácil al trono, ¿no? Hay historias ahí complicadas de conspiración. El profeta Natán está metido hasta la cocina, decimos, ¿no? El profeta Natán, está Betsabé, etcétera. Finalmente, se logra que David reconozca a Salomón. Y es en esta época monárquica, ¿no es cierto?, que se suscitan 2 cosas. La primera es la construcción del primer templo, ¿verdad? Eso usted lo va a escuchar siempre, el primer templo. Una construcción maravillosa, hermosa. Salomón tenía plata por todos lados, porque lo que hace Salomón es abrirse a las negociaciones internacionales. Salomón no es conquistador como su padre, es un diplomático de carrera, ¿verdad? Empieza a hacer negocio con otros países. Negocios que le cuesta el trono, porque fueron negocios que Dios no había autorizado que Salomón hiciera, pero él le metió ficha, ¿verdad? Le metió para adelante, hizo muy buenos negocios que le redundó en muy, muy buenas ganancias, ¿no? Y entonces eso hizo que Salomón pudiera construir el templo. Pero como todo monarca, ¿verdad? Como todo rey,
Hoy nosotros vemos los reyes hoy actualmente, gastan un platal, porque van a los mejores hoteles, tienen los mejores autos, la mejor comida. Y lo mismo sucedía en la corte de Salomón, ¿verdad? Además, había que pagar a muchos empleados reales. Salomón vivía de una manera muy bien, diríamos, muy, muy bien. Que lo que sucedió es que llegó un momento donde empezó a faltar la plata, ¿no? Empezó a faltar la plata. Había que seguir construyendo el templo era maravillosísimo, espectacular, pero necesitaba seguir manteniendo su ejército y mantener su vida de rey. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues incrementó los impuestos, típico de todo gobierno, ¿no? De todo gobierno es incluir impuestos. ¿Quién finalmente acababa pagando los lujos del rey? Pues el pueblo, ¿verdad? El pueblo. Entonces Salomón hace una jugada que a la larga le costó mucho, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace Salomón? Pues lo que hace es poner impuestos, pero le da mayores impuestos a los del Reino del Norte. A los del Reino del Sur, donde estaba la capital, ¿no? Geográficamente hablando, le puso impuestos, sí, pero no eran tantos, o sea, más o menos eran ahí llevaderos, pero a quien sí se mandó, diríamos, era al el Reino del Norte. Entonces llegó un momento en donde sí, evidentemente los del Reino del Norte ya empezaron a sentir la carga tributaria, ¿no? Como cualquier pueblo, cuando uno empieza a pagar tantos impuestos, Dios santo, no podés más, ¿no? No podés más. Y entonces empieza a hacerse esta ruptura de estos dos reinos, ¿no? Y, y entonces los del norte dijeron, pero ¿y por qué a los del sur no le pones tantos impuestos como a nosotros? Y empieza a haber ya este descontento social, ¿no? Este descontento social que está a punto de rayar en una guerra civil, a punto. Todavía no hay una guerra civil, la va a haber después, pero estaba a punto. En eso, Salomón muere, ¿verdad? Salomón muere y toma su lugar su hijo Jeroboam. Bueno, Jeroboam. Y entonces, el hijo de Salomón, vienen los líderes principales del reino del norte y le dicen, ¿sabes qué? Tu padre nos oprimió con muchos, muchos impuestos. Levántanos estos impuestos, no podemos más, ya estamos en bancarrota, no podemos más, levántanos los impuestos. Salomón, que la Biblia dice que era un jovencito, ¿verdad? Que andaba ahí tratando de jugarle al rey, consulta con los viejos del reino, ¿verdad? Con los sabios, con los de mayor edad, y le dice, miren, vinieron los del norte y dijeron que les quite los impuestos. ¿Qué dicen los ancianos? Dicen, sí, a nosotros nos consta que tu papá fue terrible con ellos. Quítale los impuestos, no, no pueden seguir así. Si no les quita los impuestos, va a haber una guerra civil, se van a rebelar y vas a tener un problema en tu reinado. Nosotros te aconsejamos que les quites el impuesto. Pero Jeroboam, como buen muchachito insensato, ¿verdad? Va y le consulta con sus compinches, los jóvenes, con esos jovencitos que se creen que lo saben todo, y le dicen, miren, vinieron los del norte, tal, tal, y ustedes qué opinan. Y los jovencitos dijeron, no, pero vos estás loco, vos no le quites los impuestos, es más, ponele más impuestos, porque mira, si vos no les haces la misma mano dura que tu papá hizo con ellos, ellos se te van a voltear y van a voltear tu reino y van a quererlo mal para vos. Así que no, nosotros decimos, dale, seguí con los impuestos y aumentale más. Bueno, el texto bíblico nos dice que Jeroboam, escuchando el consejo de sus amigos jóvenes, llama a los líderes del reino del norte y les dijo no. Y es más, les voy a imponer más impuestos, más impuestos. Y los líderes del norte dan una frase lapidante, ¿verdad? Lapidante. Que esta es la frase con la que se rompe todo el reino y nunca más se vuelve a unir.
Cuando los líderes del pueblo del norte escuchan las palabras del rey Jeroboam, largan una frase que dijo: Israel, a tus tiendas. Es decir, vamos a casa, esto no funcionó, el reino está dividido. Y entonces el reino se divide. ¿Ya? Y entonces, gracias a esto, el reino se divide en el reino del norte, las 10 tribus, que se le llamará a partir de ese momento Israel. ¿Mm? Israel. Así se iba a llamar, se va a llamar así en los textos proféticos, ¿verdad? Los profetas van a identificar el reino del norte y le van a llamar Israel, cuya capital, después de pasar por 3 lugares, finalmente el reino del norte hace su capital, porque como Jerusalén estaba en el reino del sur, pues ellos tienen que ahora hacer su capital para su rey, para sus reinados. Y finalmente se establece en Samaria, la capital del reino del norte. Ujú. El primer rey que tienen y que proclaman que no es de la tribu de David o del linaje de David es Roboam. Roboam será el peor rey que tenga el reino del norte, el peor, idólatra, volverá contra el Señor, hará sus ídolos, hará un desastre. ¿Verdad? Y a partir de ahí, la historia del reino del norte se contará por ser el peor reino en cuanto a su relación con Dios. El reino del sur, ¿verdad? Eh, perdón, yo confundí los nombres. El rey, el hijo de Salomón es Roboam y Jeroboam es el del reino del norte. Perdónenme, hermanos. Me pasa siempre, Jeroboam y Roboam son los mismos. Roboam es el hijo de Salomón y Roboam es el que hace la decisión de imponer más impuestos. Jeroboam se convierte en el rey del reino del norte y Roboam, que será hijo de Salomón, construirá su reinado en el sur y se le llamará el reino de Judá. Perdónenme la confusión de nombres. Será Roboam quien será el primer rey del reino de Judá y seguirá manteniendo la capital donde su abuelo la construyó, en Jerusalén. Así que en este momento, queridos hermanos, estamos en el 931 a.C., donde el reino finalmente se termina. Las tribus se rompen, se fraccionan, se dividen y durante mucho tiempo se verán como enemigos. Durante muchos tiempos pelearán entre ellos, no se querrán. Los del reino del sur mirarán a los del norte de una manera despectiva y los del reino del norte mirarán a los del sur de una manera mal. Pues resulta que empiezan a coexistir los dos reinos, tanto el reino del norte como el reino del sur. Empieza a haber rey tras rey. En el caso de los reyes del norte, hubo muchos reyes que fueron asesinados, nunca fueron de una misma familia, siempre era un complot, principalmente el ejército, cuando no quería un rey, terminaba asesinándolo para poner a otro en el trono. En el reino del sur no hubo tantos esos, ¿cómo se llama? Esos asuntos, porque todos vinieron del linaje de David, ¿verdad? Todos siempre fueron hijos del linaje de David, siempre, el reino del sur. Así que estos dos reinos empezaron a coexistir de una manera paralela, pero separada. Y en las cuestiones políticas que en aquel momento los imperios hacían sobre estos reinos, pues era decisivo, ¿verdad? Las cuestiones geopolíticas en el plano internacional afectaban sí o sí a esta pequeña parte de tierra llamada Canaán o llamada Palestina, ¿verdad? Afectaban. Entonces, los reyes del norte coludían con Egipto y los reyes del sur coludían con los babilonios, ¿no? Entonces, siempre hubo un distanciamiento en eso. Hasta que finalmente, hermanos, el reino del norte es destruido por el imperio asirio en el año 722. El imperio es destruido, el reino del norte es destruido, las tribus dispersadas,
y no se volvió a levantar nunca más el reino del norte hasta el día de hoy. No se volvió a levantar. Ya después explicaré con mayor detalle qué es lo que pasó, pero en el 722 no. Por poquito, el reino del sur también es destruido por los asirios, ¿eh? Solo que el rey en turno que existía en ese momento fue más hábil y se puso del lado de los asirios. Entonces los asirios no lo destruyeron. ¿Ya? No lo destruyeron. Y finalmente este, el reino del norte cae en manos de los asirios, es destruido, ¿no es cierto? Pero siglo y medio después aproximadamente, le toca el turno al reino del sur. El reino del sur ahora es destruido por los babilonios, ¿verdad? El imperio babilónico destruye el reino del sur, arrasa el primer templo, destruye el templo edificado por Salomón, lo arrasa, lo quema, las paredes destruidas, todo, absolutamente todo, ¿verdad? Y entonces, a diferencia del reino del norte, ¿verdad? Que fue destruido por los asirios, los babilonios que destruyen el reino del sur y que destruyen el primer templo, ¿verdad? Que esto va a ser el segundo evento más importante en la mentalidad judía y en la teología judía. Este evento, hermanos, va a marcar. Les dije que uno fue la esclavitud en Egipto y la salida de Egipto. Ese fue uno de los eventos que marcó. Y el segundo es la destrucción del templo y la caída de Jerusalén, ¿no es cierto? La caída de Jerusalén y el exilio, el destierro babilónico que se le conoce. Porque a diferencia de los del reino del norte, los asirios dispersaron a todos los integrantes, los dispersaron. Trajeron extranjeros al reino del norte que se misturaron con los que quedaron allí, ¿no es cierto? Y por eso los judíos nunca quisieron a los samaritanos. Los samaritanos son los del reino del norte porque los consideraban como algo que se habían contaminado. Por eso odiaban los judíos a los samaritanos, ¿no? No los reconocían como sus parientes. Pero cuando los del reino del sur fueron exiliados, fueron llevados cautivos a Babilonia, los babilonios no metieron extranjeros en la tierra de Judá. No metieron extranjeros. No trajeron a gente extraña. Así que este exilio, el exilio babilónico en el 586-587, quedó muy grabado en la mentalidad hebrea. Hay muchos salmos que hablan sobre el exilio, los profetas hablarán sobre esto, ¿no es cierto? Se desarrollarán aquí muchas cosas interesantes que ya vamos a ver en su momento. Y entonces, en este exilio babilónico hay tres grupos, ¿verdad? Esta invasión, esta destrucción que hacen los babilonios al reino del sur, surgen tres grupos. El primer grupo son los que quedan en la tierra de Jerusalén, en Palestina. No se llevaron, los babilonios no se llevaron a todos, que dejaron a los pobres, a los débiles, dejaron a los ancianos, a las mujeres, a los campesinos, todo lo que consideraban los babilonios que no servían para nada, bueno, ellos se quedaron allí, ¿verdad? Y vivieron muchos años entre ruinas y el templo quemado, etcétera. El otro grupo son los que marchan a Babilonia, ¿verdad? Los que van cautivos. En este grupo iban las personas más selectas, ¿no? Los guerreros, los sabios, los sacerdotes del templo, la élite política, el rey, es decir, todo aquello que era valioso, no solo intelectual, religiosa, sino militarmente hablando, esos fueron los que se fueron al destierro. Los sacaron de su casa y se los llevaron cautivos a Babilonia, ¿va? Ellos jugarán un papel muy importantísimo en la constitución y en la escritura del texto sagrado, ¿eh? Serán este grupo muy importante que va a dar paso a literatura sagrada que nosotros después vamos a tenerlo en la Biblia.
Y el tercer grupo tiene que ver con los que huyen a Egipto, incluido el profeta Jeremías, ¿no? Una historia fascinante también, que termina siendo mal para el profeta porque el profeta muere lejos de su amada patria, muere lejos de ese lugar que para él fue sagrado y termina muriendo en el exilio, pero en Egipto, ¿verdad? En Egipto. De ellos no tenemos mucho registro. Bueno, una vez que pasa eso, hermanos, resulta que los babilonios son vencidos ahora por otro grupo de poder o por otra potencia mundial, que eran los persas, ¿verdad? Fíjense entonces, los persas vencen a los babilonios, que fueron los que destruyeron el reino del sur. Y los babilonios vencieron a los asirios, que fueron los que destruyeron el reino del norte. Bueno, ahora tenemos entonces en la geopolítica internacional un nuevo poder, una nueva potencia mundial, que eran los persas, que estos reinan del 538 al 333. Bueno, los persas eran mucho más amigables, ¿no? En cuestiones religiosas. Los persas, hermanos, no tenían la idea o la política de que los pueblos que ellos conquistaban los llevaran cautivos a sus ciudades. Ellos no eran partidarios de esa política, ¿no? No les gustaba que otros fueran a sus tierras. Perdón, se dicta el edicto, se dicta el edicto de Ciro el Persa, en donde le permite a los judíos que estaban cautivos en Babilonia, que ahora ya eran liberados, volvieran a su patria, volvieran a su ciudad. O sea, seguían siendo esclavos de los persas, ¿no? Pero en su casa, en su tierra, váyanse y demás. Y entonces tenemos el regreso de un grupo de personas a Jerusalén. No vuelven todos. Ojo con esto. No vuelven todos. Habrá un grupo de que fueron a Babilonia, que se acomodaron en Babilonia. Empezaron a construir sus casas en Babilonia, empezaron a hacer negocios con los babilónicos y con otros países, empezaron a tener una vida próspera y dijeron, ¿y para qué volvemos nosotros a Jerusalén? No, nosotros nos quedamos acá y nosotros hacemos nuestra vida aquí. Este grupo de personas va a ser muy importante para lo que posteriormente será la Biblia griega o el canon griego. Pero eso nos encargamos después. Pero hubo otro grupo que sí, que dijeron sí, ¿no? Comandado en primera instancia, un primer grupo por Zorobabel, por Josué, Zorobabel el intendente o el gobernador, por Josué el sumo sacerdote, y empiezan a reconstruir el templo, que se llamará el segundo templo, la época del segundo templo. Al principio habrá mucha gozo, mucha alegría, vendrán. Después vendrá otro grupo, ¿no? Años después vendrá un segundo grupo comandado por Esdras y por Nehemías. Cuando vino Zorobabel y Josué, la primera vez, este primer grupo que llega a Jerusalén, empiezan a construir el templo, pero no tienen mucha plata, ¿verdad? No tienen mucha plata. Y pronto dejan el templo ahí, ¿viste? Siguen haciendo cositas, pero el segundo templo nunca volvió a tener la gloria del primer templo. Nunca. Entonces vienen, ¿verdad? Y llega un momento donde dijeron, bueno, listo, ya. Las personas empiezan a construir mejor sus casas. Las empiezan a pintar, las empiezan a hacer muy bonitas y ahí aparecen los profetas del segundo templo, ¿no? Zacarías principalmente, el profeta Ageo, que va a condenar y va a decir, bueno, pero ¿usted qué les pasa? Dicen los profetas. Sus casas están bien hechas, sus casas están hermosas, le invierten mucha plata a sus casas. ¿Y el templo de Yahvé? Así es que iniciará una recomposición nuevamente, que no va a ser nada fácil, ¿eh? Nada tersa. Va a haber un conflicto muy fuerte entre los que vienen del cautiverio y los que se quedaron.
que no fueron llevados cautivos. Va a haber una tensión muy fuerte, ¿eh? Que van a desarrollar teologías diferentes estos dos grupos, ¿no? Estos dos grupos. No es que los que estaban aquí, ay, qué bueno que vinieron nuestros hermanos. No, no. Hubo tensiones muy fuertes al respecto, ¿no? Entonces empieza a construir el segundo templo y a este periodo se le llama el periodo de la restauración. Los personajes que nombré, Zorobabel, Josué, Esdras, Nehemías, que vendrán a ser los grandes impulsores tanto del culto como de la ley, ¿va? Y volverá a retomar todo el funcionamiento del templo, los sacerdotes, etcétera. Volverá otra vez a funcionar. Después, hermanos, hasta aquí, hasta este punto, es donde el registro bíblico nos trae, ¿verdad? Hasta aquí. Todo esto que les he platicado está en el texto sagrado, está en la Biblia, en los distintos libros que están dispersos en todo el Antiguo Testamento. La época que viene después, que es la época griega, ya no está en nuestro canon, ¿verdad? Esto estará en el canon alejandrino, el canon griego, el canon de los 70, que es la época ahora donde los griegos vencen a los persas. ¿Se dan cuenta? Cada imperio fue desarrollando pues su propia fuerza. Entonces aparece un personaje maravilloso, grandioso, llamado Alejandro Magno, el gran conquistador. Muere muy joven él, pero es un gran conquistador. Expande el imperio hasta ese tiempo conocido. Y a la par de que este imperio empieza a crecer y la filosofía griega empieza a tomar auge y empieza a tomar forma, se va a consolidar lo que nosotros llamamos como la literatura apócrifa, ¿no? Los libros apócrifos que nosotros llamamos, ¿no? Esta literatura no se escribirá en hebreo. Esta literatura se escribirá en griego, ¿no? En griego. Por eso no entra dentro de nuestro canon. ¿Mm? Y entonces esta literatura, por ejemplo, los macabeos, era maravillosísima, ¿eh? Es interesantísima la historia que nos cuentan los libros apócrifos, porque aun cuando nosotros no los consideramos sagrados, sí son muy valiosos para entender qué pasó con Israel en esta época. Porque Israel vivió bajo el imperio griego, ¿no? Hasta el 63, cuando entra el imperio romano a funcionar. Y entonces, algo muy interesante va a suceder es que en este imperio van a dividirse en dos, los Ptolomeos y los Seleucidas, ¿verdad? Y algún tiempo Israel va a estar, va a estar bajo el gobierno de los Ptolomeos y después va a estar bajo el gobierno de los Seleucidas. Aquí hablaremos ya en su momento lo que es el personaje importantísimo del cual el libro de Daniel nos narra, que es Antíoco Epífanes IV. Esto lo vamos a ver ya en estos dos reinos, en los Ptolomeos y los Seleucidas. En esta época, vamos a ver en su momento la importancia que tuvo Antíoco Epífanes IV en, en, en la cosmovisión que tuvieron los escritores sagrados. Y bueno, el imperio griego deja de ser un imperio mundial para ser derrocado por el imperio romano. Cuando en el 63 el general Pompeyo, de manera marcada principalmente en la Tierra Santa, conquista Jerusalén, invade y ahora va a anexar a Jerusalén como una provincia romana. Estará bajo el imperio romano hasta, pues hasta el derrocamiento de Roma siglos después. Y algo que va a suceder también ya en épocas del Nuevo Testamento, ¿verdad? En épocas del Nuevo Testamento será la destrucción en el año 70 del segundo templo de Jerusalén, que hasta ahora no se ha vuelto a reconstruir. Hay muchas teorías conspirativas que dicen que se va a reconstruir un tercer templo. Pero este segundo templo, la destrucción del segundo templo, también causó un gran impacto, ¿eh?
en la mentalidad judía y que impactó también en la composición del texto sagrado. Es así, queridos alumnos, que he hecho un recorrido de más de 1000 años, ¿no? En una hora y moneda, ¿verdad? En una hora y moneda de, de, de los eventos históricos más importantes que nos narran desde Génesis capítulo 11 hasta, vamos a plantearlo así, hasta el profeta Malaquías, ¿no? Que ya son se le conocen como los profetas de la restauración, profetas del segundo templo. ¿Mm? Para mí es muy importante que ustedes traten de aprenderse. Sé que no va a ser fácil, quédense tranquilos. Yo tardé muchos años para tratar de aprenderme toda esta historia y a veces me confundo con los nombres todavía y las fechas. Pero sí es muy importante que ustedes puedan discernir cómo se llevó a cabo toda esta historia, ¿no? Todo este andamiaje, ¿verdad? De eventos históricos que están consagrados en las Sagradas Escrituras, que pertenecen a un pueblo, ¿verdad? Que tuvo un montón de aristas, un montón de conflictos, y que nosotros corresponde ahora sacar de estas historias el mensaje revelatorio de Dios para nuestras vidas. Eso dependerá absolutamente de nosotros. ¿Ok? Bueno, voy a dejar aquí, hermanos, la clase. Este, para el día de mañana, mirar cuál es la evidencia interna, primero la evidencia externa o extrabíblica que se tiene de toda esta composición del texto bíblico y vamos a analizar la evidencia interna del texto bíblico, ¿verdad? Vamos a tratar de ser un poco de detectives, de investigar cómo se da durante todo este proceso que les hablé de historias, ¿no es cierto? La composición del texto sagrado, ¿verdad? La escrituración, lo puesto por escrito y que ahora tenemos nosotros en nuestras vidas. Así que eso lo vamos a dejar el día de mañana. Por hoy creo que es suficiente esta información. Quienes conozcan ya todos estos datos, no les va a ser muy difícil volver a recordarlos y volver a tenerlos. Incluso pueden ustedes seguir abundando. Traté de ser muy general en muchas cosas, ¿no? Porque cada materia que vamos a ir llevando, vamos a ir desarrollando ya de manera más puntual. Pero quien conozca esta información, seguramente la puede abonar mucho más. Y quienes no, sí es muy importante, queridos alumnos, que tengan estos eventos dentro de su radio de pensamiento para que, insisto, cuando toquemos temas, digamos algunas expresiones, ustedes se puedan situar correctamente en este marco de la historia. ¿Ok? Bueno, quisiera preguntar a mis hermanos que están en clase presencial si tienen alguna duda, pregunta, corrección. No, mi hermano, está muy clara la clase. Un poquito rápida la historia, pero importante. Sí, Edwin, muy rápido. La verdad que fue, por eso le dije en hora y media, encerrar 1000 años, muy complicada. Pero la idea es que ustedes tengan esa idea, válgase la redundancia. Después iremos de a poquito desmenuzándolo, de a poquito desmenuzando. Amén, amén, mi hermano. Bueno, pues si no hay algo más para agregar, Noé, mi hermano, nos vemos mañana, Dios mediante, en la clase. Abrazos y bendiciones para todos. Linda tarde. Amén.